Bueno, y el Congreso aprobó el proyecto que tipifica el acoso sexual callejero como un delito. Esta nueva normativa va a sancionar con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 5 y 10 unidades tributarias mensuales a aquellas personas que capten o difundan imágenes de genitales u otra parte íntima del cuerpo. Queremos profundizar en esta norma y para ello nos acompaña la diputada Camila Vallejo, presidenta además de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, diputada. Muy buenos días. Gracias a usted, Mauricio, por el contacto. Buenos días. Una jornada que se considera histórica, fueron más de 5 años de discusión y finalmente una norma que como pocas se aprobó por unanimidad. Sí, bueno, estamos muy contentas. La verdad es que han sido 5 años donde quienes han encabezado esta lucha principalmente son mujeres, algunos hombres también, pero principalmente mujeres de una organización ciudadana que se llama el Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, quienes se acercaron a nosotros en el 2014 a presentar nuestra iniciativa, la apoyamos y desde ese momento hasta la fecha no han parado en pelear porque esto salga al Congreso y combatiendo muchos prejuicios. Ustedes recordarán las críticas que empezaron a salir a propósito de esta iniciativa, que estábamos contra el piropo, que para qué usábamos faldas, y por eso nos gustaba que nos piropearan en la calle o nos dijeran cosas, en fin, tantas cuestiones que se dijeron y ellas combatieron esos prejuicios, combatieron esas críticas, pero finalmente lograron que se aprobara por unanimidad en la Cámara y también el Senado, que mejoró el proyecto, esta iniciativa legal. Sí, a propósito de todo aquello que se comentó, que se dijo, finalmente, diputada, ¿qué es lo que hoy día la ley define como acoso sexual en espacios públicos? Bueno, varias cosas. Yo quizá la llamaría más como una ley del respeto callejero, porque lo que busca es instaurar nuevas formas de convivencia en el espacio público basadas en el respeto entre hombres y mujeres, en el respeto de la diversidad que presenciamos en las calles y que nunca más una mujer, una niña o un hombre, que incluso los hombres han sido víctimas de acoso sexual callejero, se sientan intimidados, se sientan inseguros por transitar en el espacio público. Y bueno, el acoso sexual callejero, como lo aborda esta ley ya, tiene 3 aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la filmación, fotografía, grabaciones de partes íntimas del cuerpo, obviamente con connotación sexual, que sean captadas sin el consentimiento de la persona. Es decir, en el metro, cuando te fotografían bajo la falda, alguna parte íntima o te graban, ya eso sería una falta e incluso tendría presidio menor en su grado mínimo. Hay un agravante, que es cuando esa misma persona, por ejemplo, difunde esa fotografía o esa imagen sin el consentimiento de la persona, entonces tanto la multa asociada como la pena se agrava. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con palabras, con frases que sean intimidantes, que sean de connotación sexual, te voy a hacer esto, ¿cierto? Eso también tiene una sanción. Y por otro lado están lo que son el abuso sexual cuando entra por sorpresa, por ejemplo, cuando alguien toca a una persona, cuando alguien manosea a una persona en el espacio público, eso también tiene una pena y una multa asociada. Ahora, diputada, dentro del debate y fue parte también de la discusión pública, tal vez lo más complejo de todo esto, y ha resultado así también para muchas mujeres, especialmente que son acosadas, el registrar esto y el realizar la denuncia. ¿Cómo en la práctica ocurre esto? Bueno, como ocurre con cualquier denuncia, aquí quien tiene que denunciar es la víctima. Ya eso queda bastante claro. Si tú como niña de 10 años, las niñas de 10 años ya empiezan a sufrir acoso sexual callejero, mujer, adulta mayor o hombre, sufre alguna de estas situaciones, es decir, no sé, se masturban frente a él en el espacio público, la tocan, lo graban, tú recurres a la PDI, a Carabineros o a la Fiscalía a presentar tu denuncia. Esta ya tendría que acogerse. Antiguamente, o como es hasta el momento, desestiman este tipo de cosas porque no está tipificado. Entonces ahora tienen que recoger esta denuncia porque está tipificado ya como una falta, como un delito. Y tienen que procesarlo, y el procesamiento de esto es como cualquier otra cosa, se tienen que disponer de las pruebas. Hoy en día tenemos muchas más posibilidades de presentar pruebas, sobre todo cuando se trata del espacio público, porque en general hay testigos o puede acceder una cámara. Entonces, eso no tendría por qué tener problemas y el resguardo correspondiente a eso. Ahora, también lo que se ha señalado es que
La idea de esto no es que tengamos más gente en la cárcel o más personas pagando multas. Lo que tratamos de instaurar con esta legislación y lo que persigue incluso, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades el Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, es cambiar la cultura de relacionarnos en la calle. Y por eso incluso las multas que se puedan percibir, lo que se ha solicitado es que vayan a campañas de educación. Y que ojalá, una vez promulgada esta ley por parte del gobierno, también se desarrolle una campaña para explicar bien en qué consiste, qué es lo que está tipificado como acoso sexual callejero y que podamos prevenir futuras situaciones para no tener que estar simplemente llenando de denuncias, sino que ojalá no tengamos la necesidad de presentar más denuncias porque las personas entienden la importancia de respetarnos en todo espacio, pero hoy día también en el espacio público. Ahora, diputada, en esta normativa no solo se sanciona eventualmente a quien acosa, sino que en el caso particular de las imágenes, a quien las difunde. Y en este caso en particular, la obtención y divulgación, dice la norma, aplica acá una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, entre 61 días y 3 años y un día, y una multa de entre 20 a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Qué pasa en el caso de que estas imágenes, como ha ocurrido algunas veces, llegue a plataformas internacionales? Hoy día hay sitios de pornografía, digamos, que operan desde otros países donde se difunden imágenes captadas en Chile. ¿Qué pasa allí? No, claro, ese es el mismo problema que tiene hoy día la PDI, las brigadas de ciberacoso o incluso con los delitos de pedofilia. ¿Dónde está como la jurisprudencia, como el ámbito de acción que tiene nuestro organismo? Y ahí siempre hay una dificultad, porque tú no puedes arrestar a alguien que está fuera del país por difundir una imagen, pero sí al menos los que, estando en Chile, hacen difusión de una imagen que no fue captada de manera consentida y que no obtuvo el consentimiento de la persona para ser difundida. Al menos así se evita que esto traspase las fronteras, ¿cierto?, nacionales, y que en el ámbito del ciberespacio esta cuestión se pueda reproducir aún más. Pero es una dificultad que actualmente quizá ahí es mejor consultar directamente a los expertos, pero lo que nosotros hemos recogido de otras legislaciones vigentes en materia de acoso, de materia de delitos sexuales en el ciberespacio, también existe esa dificultad. Al menos en esto nosotros lo que se establece es que quien capte la imagen y además la difunde sin el consentimiento tiene esta pena que tú mencionabas de presidio menor en su grado mínimo a medio, sí, y el doble de la multa. Pero quien no la capta, pero sí la difunde sin el consentimiento, tiene la misma pena de quien la capte, pero lo que agrava es la multa. Entonces ahí hay una proporcionalidad que está bien estimada, fue bien discutida y creo que es lo más serio que se logró sacar del Senado. Sí, y otra consulta que nos hacen a esta hora algunos de nuestros telespectadores, diputada: si uno llega y realiza la denuncia, lo hace habitualmente en una comisaría, en Carabineros, luego esto va al Ministerio Público, esta es solo la denuncia, si es que no hay un testimonio gráfico, si es que no hay testigos, ¿cómo se realiza ahí la investigación? ¿Hay obligación por de pronto para investigar cada una de las denuncias? Bueno, es que es lo que pasa con cualquier tipo de denuncia. Aquí hay una legislación que establece que esto es una falta, un delito, lo que le corresponde a la institución es proceder con la investigación. Si tú vas y presentas una denuncia, más allá de que podamos tener duda de cuestionamiento de hasta dónde llegan las denuncias, como por ejemplo los casos de violencia intrafamiliar u otro, pero tú cuando presentas una denuncia ante Carabineros y la PDI, lo que corresponde, si está tipificado el delito que tú denuncias, es que proceda a la investigación y se pone a disposición los recursos humanos, etcétera, etcétera, para la solicitud de abogados, etcétera, para poder acompañar a la víctima en este proceso, y obviamente es la víctima con sus abogados, lo que le preste el Ministerio Público, le ponga a disposición, la que tiene que poner las pruebas a disposición, y esos son testigos, cámara, en fin, o sea, es lo que procede con cualquier otro tipo de delito que se denuncia. Muy bien, una buena noticia recogida por lo menos desde la opinión pública, diputada. No puedo dejar de preguntarle, como figura representante e importante también de su partido, del Partido Comunista, respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días, porque ayer se cerró esta ronda de reuniones a la que convocó el presidente Sebastián Piñera a los presidentes de partidos de la oposición, y donde sabemos su partido, el Partido Comunista, se restó. Desde su punto de vista, ¿fue una decisión correcta restarse de estas instancias? Es que primero nunca nos llegó la invitación formal de parte del gobierno, pero en segundo lugar nosotros estas invitaciones en momentos donde el gobierno tiene baja aprobación en la encuesta ya las conocemos. En general son más instancias comunicacionales, con poca profundidad en materia de contenido, con poca voluntad real de escuchar e incorporar a la oposición y sus opiniones en los
proyectos, de las reformas que presenta el gobierno, y el ejemplo más claro de eso ha sido con la reforma previsional. O sea, la disposición de diálogo, la participación que ha tenido el Partido Comunista en discutir la reforma previsional es incuestionable. Nosotros hemos estado en la comisión, hemos hecho propuestas, hemos incluso dicho que hay propuestas ciudadanas que hay que recoger, como el movimiento No Más AFP. Hemos solicitado para avanzar en el debate que se divida el proyecto para discutir el pilar solidario y así contribuir a que aumenten las pensiones ya, por ejemplo, y eso nos ha cerrado la puerta. Entonces, estos espacios de llamar al diálogo al final no modifican nada, o sea, es como que pareciera ser que todo va a cambiar, pero no cambia nada en cuanto a la disposición real de discutir y llegar a acuerdos con la oposición en materias claves y urgentes, como es, por ejemplo, el tema de pensiones. Entonces, esto nosotros ya lo sabíamos y después de estas reuniones y este diálogo vemos el mismo resultado que predecimos. O sea, no hay realmente apertura a dialogar, hay más bien una obsecuencia, ¿cierto? Un bloqueo ideológico por parte del gobierno de no abrirse realmente a modificaciones importantes en sus iniciativas legislativas. Sí, mi pregunta básicamente apunta cuando todo el resto de los presidentes de partidos y movimientos de la oposición asisten a esta cita en La Moneda. Estamos hablando de la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical y los partidos y movimientos del Frente Amplio. ¿No queda aislado el Partido Comunista como el único que se resistió, que no quiso asistir a estos encuentros? Yo entiendo que quizás sí quiera instalarse desde el Ejecutivo, nuevamente aislar al Partido Comunista, pero aquí no estamos en ningún caso aislados, estamos trabajando en conjunto como oposición, tenemos mesas técnicas de la oposición trabajando en materia tributaria, previsional, en educación tenemos una excelente coordinación, lo mismo en materia de género, incluso en temas de seguridad, o sea, aquí no tenemos ningún tipo de aislamiento, trabajamos en conjunto, pero este espacio, que es una cuestión distinta, ustedes pueden ver el resultado, o sea, no hay ningún resultado de avance real de estas mesas o de estas instancias de conversación. El mismo Frente Amplio salió decepcionado del encuentro porque no se obtiene nada en cuestiones que son más bien pirotecnia comunicacional, parafernalia comunicacional, pero que los sustantivos no están modificando realmente la disposición de diálogo del Ejecutivo con la oposición. Muy bien, pues diputada Camila Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos desde el Congreso. Muchas gracias a ustedes por el contacto.